Praxis TV. Bienvenidos a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña Rebeca Arguedas, comunicadora, máster en estudios latinoamericanos y académica y comunicadora de la UNED, de la Universidad Estatal a Distancia, acá en Costa Rica. ¿Cómo estás, Rebe? Muy bien, bueno, aquí sobreviviendo y reflexionando sobre este proceso tan extraordinario que nos ha tocado vivir. Sí, nos ha tocado una coyuntura interesante para muchos espacios de reflexión. Hoy queríamos conversar un poco sobre el papel de los medios de comunicación, no solamente los medios de comunicación tradicionales y más grandes en el país, sino también de los medios regionales o más localizados, y también las iniciativas que pueden haber desde una perspectiva independiente o los llamados medios alternativos, que también han jugado un papel interesante en la forma en que se ha abordado el tema del COVID-19. ¿Cuál es tu opinión? Empecemos pues, por los medios tradicionales. ¿Cuál es tu opinión de la manera en que estos medios han abordado el tema de la pandemia mundial esta que vivimos, y la forma en que no solo se aborda el tema, sino la forma en que se trata de involucrar o se hace referencia a la opinión pública al respecto de esto? Sí, bueno, es interesante porque, digamos, en este momento, el mundo conectado, ¿verdad? El mundo, porque a veces hablamos de una manera súper autorreferencial, como estamos en casa, estamos conectados, ahora nuestra vida es virtual. Bueno, ¿la de quiénes? ¿Verdad? ¿La de quiénes? Bueno, quienes tienen acceso efectivamente a un mundo digital, ¿verdad? Ya aquí es un contexto de brecha, y en ese contexto de desigualdades y digamos, de que se ponen en evidencia las brechas, hay un mundo que sí efectivamente está inmerso como, tal vez como nunca, ¿verdad? En una vorágine, digamos, informativa, eh, y de desinformación, entendiendo el mundo de la desinformación como ese bombardeo, ¿verdad? Y allí podríamos, digamos, decir que el tratamiento de los medios tradicionales, podríamos hablar por un lado de tratamiento y por otro lado de papel, ¿verdad? Porque el tratamiento, uno podría decir, bueno, ha sido clave, ¿verdad? En todos los países para, digamos, contener, para dar indicaciones, instrucciones, ¿verdad? Entonces aquí el juego, el famoso juego o famosa teoría de la aguja hipodérmica, ¿verdad? De la comunicación, o sea, que te da una información y hay un tema de absorción y de obediencia y control social está, digamos, instaladísimo, ¿verdad? Yo creo que aquí no hay casi nadie que no vea algo, lea, digamos, casi como un instructivo lo que está en una noticia, ¿verdad? Porque efectivamente han atendido las voces, digamos, y han reproducido las voces de los organismos a cargo, ya sea a nivel global o digamos, a escala nacional, Ministerio de Salud, digamos, en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, sí han cumplido una vocería y no tanto un papel o crítico. Me parece que en Costa Rica lo politizado no ha sido enorme como en otros países, ¿verdad? Digamos, politizado en el tema digamos, de tirar de un lado a otro, discutir mucho como las indicaciones, no. Pero entonces tenemos un tratamiento global que para mí tiene como estas características. Es un tratamiento cuantitativo. Aquí hay un conteo. Todos los días hay un conteo. ¿Cuántos habían? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos se contagiaron? ¿Cuántos se recuperaron? ¿Cuántos en una UCI? ¿Cuántas camas hay? ¿Cuántas camas no hay? ¿Cuántas camas deberían haber? ¿Cuántos respiradores? ¿Cuánta, verdad? ¿Cuánto ha gastado tal país? ¿Cuánto debería haber tenido? ¿Cuánto? Cuantitativo, ¿verdad? O sea, números todos los días y un conteo, una pizarra
una pizarra todos los días, como la Teletón. Entonces, ahí me parece que ha habido también una reacción como cuál país tiene más, cuál país tiene menos. Y hay una suerte además de analogías, por ejemplo, en Costa Rica, que han hecho autoridades con partidos de fútbol, ¿verdad? Entonces, por ahí, cuando en los medios dieron mucha voz a las declaraciones que hizo Bukele con respecto a, digamos, a la situación centroamericana y dijo, ¿verdad? Aseveró como cuestiones falsas sobre Costa Rica, otros falsos, se ve que el tratamiento mediático incentiva también como actitudes como patrioteras, que yo les digo patrioteras, no, ¿verdad? Porque es como una cuestión muy frágil, chauvinista, y entonces es como, no, nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos menos muertos, aquellos tienen más, entonces era como, ¿de qué se trata esto? O sea, que el partido lo gana, o sea, hay una cuestión como que convive un tratamiento como muy humano y como muy de la esperanza y vamos a salir juntos de esta crisis y aspectos súper positivos y esperanzadores y de la innovación, conviviendo con tratamientos de conteo, de competencia en Costa Rica, de reforzar el mito del excepcionalismo costarricense, Costa Rica como un estado de excepción, como un punto y aparte en Centroamérica, como un punto y aparte en verdad, eso se ha reforzado. Y por otro lado, pánico, ¿verdad? Y por otro lado, digamos, un tema como de alarma, ¿verdad? Del típico, o sea, es el contenido perfecto para el amarillismo, ¿verdad? Entonces, como que todo esto convive de una manera para mí un poco como esquizoide, ¿verdad? Porque va de un tratamiento a otro. Proyecciones, mucha proyección, si pasa esto, la curva o no la curva, se aplanó o no se aplanó, se logró, cuáles son las proyecciones, si son tantos, ya todo el mundo dice, no, es que ya hoy fueron 10 o ya fueron, uy, no, esto se va a disparar porque viste en Semana Santa, como, ¿verdad? Entonces es un tema de proyecciones, ¿verdad? De qué va a pasar. Indicaciones, repeticiones constantes, ¿verdad? O, bueno, que esto no dista de cómo funcionan los medios, ¿verdad? Entonces, digamos, la noticia internacional de Reuters o de AFP o de cualquier agencia es la que vemos en todos los medios, ¿verdad? Más aquí, menos allá. Entonces, poca variación, mucho de lo mismo, mismos personajes hablando, mismos personajes y mismos con O, ¿verdad? Porque son hombres, ¿verdad? Sobre todo los que vemos en pantalla, en primera plana, hombres, excepto cuando se habla, digamos, de el trabajo excepcional que están haciendo las presidentas digamos, de países como Nueva Zelanda, Alemania y tal, ¿verdad? Eso como a grandes rasgos, digamos, es mis grandes, ¿verdad? Pinceladas de retrato general. Todo esto inmerso en las fake news, ¿verdad? Noticias falsas. Y entonces, esta misma gente lucha, porque es real, digamos, sí que luchan porque hay una suerte de intento de veracidad con los datos que se dan, ¿verdad? O sea, por otro lado, vemos algunos esfuerzos por un tratamiento como más serio, ¿verdad? Porque hay un sentido como de comunidad también. Pero vemos también lo mismo, centralizado en grandes áreas metropolitanas, autorreferenciado en las clases medias, ¿verdad? Entonces, esas otras voces, digamos, ¿qué está pasando con la gente no conectada? ¿Qué está pasando con las personas del campo? ¿Qué está pasando? O qué opinión o cómo están viviendo otras dimensiones de esto, digamos, más a nivel psicológico, más a nivel, digamos, inclusive propositivo, o sea, cómo abordar esta crisis desde los medios, por lo menos que haya un espacio de debate y de lógica, no porque es otra cosa, desde la lógica de los expertos. ¿Y los expertos en qué? En la salud, ¿verdad? Es un enfoque totalmente sanitario y entendiendo cómo la salud, ¿verdad?
totalmente seccionado, que es lo que nosotros vivimos, ¿verdad? El ministerio de tal cosa, el ministerio de tal otra, las mismas universidades, es como el especialista virólogo en no sé qué, ¿verdad? Claro, sin duda son vitales en este momento, ¿verdad? Y siempre. Y también muy invisibilizados y obstaculizado cualquier plataforma que permitiera como que esas voces tuvieran relevancia, ¿verdad? Hemos descubierto un mundo en Costa Rica también gracias a los medios, eso sí, ¿verdad? Aunque cuesta que los relacionen con las universidades, a veces los ponen como institutos y la gente no sabe muy bien de dónde salió el Instituto Clodomiro Picado, a dónde está y pues en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y sí, que recibe que recibe presupuesto de FES, pero en la noticia de al lado están hablando de que es muy importante que se reduzca FES. ¿Pero cómo? Si están alabando que el Clodomiro Picado está dando Claro. resultados, ¿verdad? Entonces, deshilachado, descontextualizado, a manera de islas también las noticias y los enfoques, ¿verdad? Nada de esto dista del tratamiento histórico, ¿verdad? No es que ahora los medios son así. Y por supuesto que claro que también están pasando otras cosas interesantes, digamos, porque claro, las empresas privadas, que son medios de comunicación privados, que además están vinculados a gran capital en Costa Rica, pues van a estar también hablando en función de sus intereses, ¿verdad? Porque son un negocio, pues por supuesto como negocio van a tener sus intereses de negocio. Lo que pasa es que en la psique nuestra son servicio público, ¿verdad? Un servicio público de comunicación. Entonces, nos pone de frente también esto a las desigualdades en cuanto a la democratización de la comunicación en Costa Rica, la democratización del espectro radioeléctrico también se nos hace otra vez, ¿verdad? O sea, que es una cosa tan abstracta, pero nos pone de frente también ese ecosistema de medios que son conglomerados, ¿verdad? Se hacen presente, pero también son irrumpidos por otras noticias, que ahora podemos hablar un poco más de eso también y de la relación con los medios regionales, porque no se puede, en algún momento de la emergencia ni siquiera se podían mover, ¿verdad? Este, entonces, eso ha implicado la necesidad de activar esas corresponsalías. Muy bien. Ahí hay varios temas que estás tratando que me parecen relevantes porque son como, llamémoslo así, los daños colaterales, los efectos secundarios del abordaje de la noticia. Eso lo vamos a abordar ahora en el segundo bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Ya volvemos con Praxis TV. Praxis TV. Regresamos a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos hablando con Rebeca Arguedas sobre el papel que han jugado los medios de comunicación en el entorno que tenemos ahora con el COVID-19. Venías hablando sobre la forma en que se ha hecho referencia o que han hecho referencia los grandes medios al problema del COVID-19. Por ahí hablabas del tema de los nacionalismos y un elemento que surge de ahí es lo que sería casi el efecto secundario, que viene los brotes de xenofobia que hemos visto en redes sociales, en la calle, en grupos, incluso hasta por compañeros o personas amigas con las que hemos conversado, que se les puede ir saliendo un poco esto. Vemos el caso de la niña esta que entró embarazada, que fue un desate de odio terrible por parte de la gente. Y bueno, incluso la forma en que se habla sobre el tema de las fronteras, el gobierno de Nicaragua, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves este daño colateral, por decirlo así, que ha tenido esta manera de abordar, que no es nuevo tampoco, que gracias a esta forma de abordar la información se genera xenofobia, simplemente que ahorita focalizado en esas circunstancias se hace más visible tal vez? Sí, yo creo que el fenómeno de la pandemia y de las medidas para
mitigar los posibles efectos de la pandemia y atravesar esta crisis, ¿verdad? Porque no es la pandemia en sí, sino cuáles medidas se toman sin cuestionar si son necesarias o no, o si se están haciendo bien o no, o cómo las hace un país u otro. El cierre de fronteras definitivamente es un tema súper delicado y cómo se aborda en los medios el tema del cierre temporal de fronteras. Y cuando digo eso, no solo hablo de las fronteras de los países, también dentro de países, o sea, es increíble, por ejemplo, en España, o sea, el resentimiento de otros países dentro de este gran país, ¿verdad? De estas otras nacionalidades también conviviendo, del reclamo a Madrid, de por qué no había cerrado sus fronteras antes, de por qué no esto y lo otro. Entonces, la suerte de fragmentación en un mundo que era súper global, donde, ¿verdad? Todo el mundo empezaba a desplazarse, este concepto de Unión Europea, ¿verdad? Donde todo el mundo, ahora no, ¿verdad? Aquí se cierra y ahora lo mío y el que quedó afuera, porque ojo, también en Costa Rica ha habido gente que es como, no, los ticos que están afuera, que ni, ¿verdad? Que ni ven, o sea, no solo la xenofobia, sino una cosa como de vuelvo al tema como de los fenómenos hipercontrastados, o sea, por un lado un discurso súper humanitario, aquí juntos podemos con esto, salimos juntos, solidaridad internacional, taca, conviviendo con el que no es tico, no es tico, el que es extranjero, que eso es otro de los términos, ¿verdad? Tantos nacionales, tantos extranjeros, esa manera de contar, ¿verdad? Hombres, mujeres, extranjeros, nacionales, y etario. Entonces, sí, claro que la xenofobia y otras discriminaciones, así como desigualdades, digamos, que quedan muy en evidencia, o empezamos a ver cómo se acrecentan, ¿verdad? Como decir, bueno, ¿quiénes están quedando fuera, atrás, desconectados, ¿verdad? Sin la información necesaria para tomar decisiones, ¿verdad? O quién sabe si hasta menos estresados con alguna información necesaria y somos nosotros los que estamos llenos de información innecesaria. Entonces, este tema de la xenofobia es muy peligroso y creo que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad más bien en dar un tratamiento distinto, porque sí, definitivamente está exacerbado y cuando hablan de extranjeros, ¿verdad? Es como, bueno, ya viene el montón de nicaragüenses, y entonces ya si vienen de fuera es sinónimo de están contagiados, ¿verdad? Entonces, cuando pareciera que es inminente, según las proyecciones también, de que la mayoría de nosotros eventualmente estaríamos contagiados, ¿verdad? Sintomáticos, asintomáticos, no sabemos, pero es un tema también como de digamos, de un discurso del miedo, y el miedo al otro o a la otredad en Costa Rica es súper fuerte, ¿verdad? Y el tema de la xenofobia creo que también viene muy vinculada a la porofobia, ¿verdad? También, porque no es solo el tema de que sea extranjero, aunque en este momento pareciera que sí, cualquiera que venga de otra latitud, ¿verdad? No está en esta burbuja excepcional donde estamos, ¿verdad? Donde todo está haciéndose casi que perfecto, ¿verdad? Y por dicha, es increíble, definitivamente es ejemplar y podríamos revisar también cómo los medios no están afianzando en por qué es tan excepcional. No es porque hay 2, 3, 4 personas haciendo un trabajo excepcional, que sin duda está siendo así, sino que son años de, a pesar de medidas neoliberales, tener un estado de, ¿verdad? De bienestar social, un estado solidario, con un servicio de salud solidario, con más de 100 años que efectivamente, digo, hospitales, no el sistema, pero hospitales que justamente en la epidemia de 1918, que se concretan en 1920 en Costa Rica, es donde empieza a haber
un trabajo más o la antesala para un sistema de salud. Entonces, ese otro tratamiento también en retrospectiva, en explicar por qué, no es que somos un estado de excepción, bueno, y eso con una cultura religiosa, ¿verdad? Donde la Virgen de los Ángeles protege en particular a este país y no en general al mundo entero. Entonces, digamos, como un mito de la excepción, ¿verdad? Sin meterme con las creencias, ¿verdad? Me refiero a un tema como del mito. No vemos un tratamiento mediático, ni que haga un análisis histórico, pero ni siquiera de hace un año, es decir, parece que COVID, ¿verdad? O sea, COVID hace 2 meses y medio, pero ¿cuántas retrospectivas hacemos de hace por lo menos 1 año, 2 años, 5 años, 20 años o 100 años para entender por qué es que tenemos una solidez y por qué podríamos tener mayor, digamos, solidez en ese estado? El tratamiento mediático no lo logra, pero sí reproduce efectivamente estas figuras, digamos, y estos mitos de excepcionalismo que se ven reflejados en incentivar como el rechazo a la migración, ¿verdad? Que ya de por sí ya estábamos inmersos en el mundo entero en una crisis migratoria, ¿verdad? Muy vinculada a una crisis climática, a una crisis ecológica, ¿verdad? Conflictos por el agua, conflictos, ¿verdad? Conflictos bélicos que tienen que ver con conflictos por el agua y por otros recursos naturales, ¿verdad? Y ahora recrudecido con este tema del cierre de fronteras, pero además de fronteras, ¿verdad? De fronteras políticas, cuando en geografía política cualquiera, ¿verdad? Va a entender geografía social, o sea, las fronteras son permeables de por sí. Sí, ahí mencionas una cosa importante, ahorita que hablabas de la seguridad social costarricense, y me hace relacionarlo a lo otro que mencionaba respecto a las universidades. Tanto la Caja como las universidades, que han sido dos puntos importantes en la forma en que se ha trabajado respecto al COVID en Costa Rica, han sido históricamente instituciones, o tal vez no históricamente, pero en los últimos años tal vez para últimas décadas, el foco de la crítica, ¿verdad? A la hora de pensar en el gasto público, en los recortes del gasto público, en el discurso de la eficiencia, ¿verdad? Han sido instituciones que siempre han estado en el ojo del huracán. Últimamente, con el año pasado, con las discusiones del plan fiscal, las veíamos ahí también, ¿verdad? Y ahora viene esto y de un momento a otro viene el cuestionamiento. Hay mucha gente, parte de la opinión pública, que podría estar diciendo qué dicha que están, ¿verdad? Pero es que incluso es parte de la misma opinión pública que hace un año estaba pidiendo privatizarlo todo, ¿verdad? Entonces, esto me parece interesante, porque ahora mencionabas algo que para mí es vital. Por ejemplo, los reportajes que han hecho sobre el Instituto Cloromido Picado, y que si no es la persona a la que entrevistan que dice que es de la UCR, no se menciona. Exacto. Es lo Sí, mismo. hay un tema de contexto, ¿verdad? Del que carecemos a veces en comunicación, ¿verdad? Yo a propósito quisiera traer a colación algunos de estos puntos, digamos, de análisis que se le adjudica a Chomsky, pero que en realidad son de Sylvain Tinsip, que son las estrategias, digamos, para ejercer control, digamos, masivo a través de los medios, ¿verdad? Hay muchas teorías y muchas formas de abordar esto, pero estos puntos a mí me parece que son como muy, digamos, muy didácticos, ¿verdad? Por un lado está el tema de la distracción. Antes de COVID veníamos de un discurso, digamos, de la crisis, ya, sin ponerle fiscal, ¿verdad? Siempre hay una crisis, siempre. Y entonces nos tocó estar en la crisis fiscal. Ahora es otra crisis, ahora es la pandemia, ¿verdad? Y entonces esa estrategia de distracción, dice este teórico, ¿verdad?
permite desviar la atención de cualquier otro tema. ¿Qué temas teníamos o qué tema, por ejemplo, para mí es el gran tema en este momento que abordar con seriedad y que se viene diciendo hace años y no hay manera? Bueno, la crisis ecológica o la crisis, digamos, climática, pero una crisis profundamente ecológica que podríamos entender como una crisis civilizatoria, ¿verdad? De la que pensaría yo el COVID es parte y no a la inversa, ¿verdad? O no menor el otro. Entonces, nada es más importante. Hace muy poco, nada en Costa Rica era más importante en tema de agenda mediática y cualquier cosa que la crisis fiscal. Y cualquier otra cosa iba a ser menor. Entonces hay un elemento distractor, eso está ahí, ¿verdad? Sin quitar la necesidad de abordar, por supuesto, y enfrentar la coyuntura en la que estamos. Lo que digo es que hay una suerte de aprovechamiento de los discursos mediáticos de quienes tienen poderes e intereses muy, muy, muy grandes, económicos, para concentrar la atención y de una manera determinada, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, otros problemas quedan supeditados, ¿verdad? Totalmente supeditados. Te pongo un ejemplo, conflictos en pueblos indígenas, ¿verdad? En Costa Rica hemos tenido los conflictos acrecentados al punto de tener en menos de un año 2 asesinatos a líderes indígenas. Y cuando se asesina a un defensor o defensora de derechos humanos, estás amedrentando a todas las causas, no a esa en específico. Estás amedrentando a pueblos enteros. Estás anunciando la amenaza de lo que le pueden pasar a todos y cada uno de ellos. Prueba de esto, Bolsonaro, Amazonas. O sea, mientras atravesamos la pandemia, Amazonas está siendo devastado como nunca. Ya veníamos de eso, pero definitivamente este elemento distractor, ¿verdad? Utilizado como elemento distractor. O sea, ya Amazonas no hablemos ni de Amazonas, no hablemos de esos pueblos indígenas que están allá, que nada tienen que ver conmigo, cuando todo está totalmente entrelazado, justamente. ¿Verdad? Sí. Eso es un ejemplo. Crear problemas para luego buscar soluciones. Digamos un poco lo que estábamos, ¿verdad? La crisis fiscal, sí, la crisis fiscal, pero ¿por qué? Entonces, la solución de que todos tenemos que poner lo nuestro, todos tenemos que sacrificar en este momento para un futuro mejor. Todos. Pero todos quiénes y de qué manera, de manera equitativa, ¿verdad? Porque, claro, ya veíamos el tema de un gran capital, de que Costa Rica efectivamente tiene a parte de las personas que forman parte del 1% de las personas más ricas en el mundo. O sea, no estamos exentos de eso. Aquí hay gran capital, no gran capital solo de Costa Rica, gran capital del mundo. Y tienen sus capitales en paraísos fiscales. Claro. ¿Verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa ahorita y volvemos con estos puntos de esas estrategias de manipulación de la información y al mismo tiempo poder ver cómo desde los otros proyectos, otras contranarrativas de información, se puede hacer frente precisamente a estos elementos que estás mencionando. Ya volvemos a Praxis TV. Praxis TV. Estamos de vuelta a Praxis TV. Continuamos hablando con Rebeca Arguedas. Venías hablando de estas estrategias de manipulación mediática, ahí donde te atravesa el caballo para ir a corte. Pero volvemos sobre lo que estaba. Sí, tal vez, digamos, no es como que hay unos medios que están manipulando, porque hay intereses, ¿verdad? Hay intereses políticos y económicos muy grandes que son dueños de medios, ¿verdad? O tienen a los medios comprometidos a pequeña y a gran escala,
¿verdad? Por ejemplo, hablaba yo, ahora que hablabas de los medios alternativos y para entrar ahí, hablemos de los medios locales, porque en Costa Rica no solemos hablar de medios locales. Yo hablaba con, y cito a Sebastián Fournier, compañero de la UNED, investigador de la comunicación comunitaria y local en Costa Rica y en Latinoamérica, y comentábamos la interesante oportunidad ve que particular que esta pandemia ha implicado para corresponsalías locales en Costa Rica. Entonces resulta que, por ejemplo, en Canal 7 vimos un canal, ¿verdad? Una empresa privada de comunicación, que también, por cierto, sus dueños son parte de las personas más, digamos, acaudaladas del país. Están dentro de las 100 personas más, menos, de la lista es menor, de personas más ricas. Entonces, para entender cuando hablamos de gran capital y de intereses económicos, de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, el poder que tiene, quien tiene poder económico y además es dueño de un medio, decide qué es lo que nosotros consumimos y entendemos, y nuestra visión del mundo está totalmente mediada por esos determinados intereses, ¿verdad? Y por supuesto principios éticos sobre los cuales debería ya ser un proceso educativo, un proceso informativo de comunicación. Entonces, recurren a los medios locales, a las corresponsalías. Entonces, probablemente hasta ganó rating por tener una diversidad informativa que poco habíamos visto en otros momentos. Y en esa corresponsabilidad informativa local, logran pequeños medios locales colocar una agenda con cierta autonomía en los medios masivos, ¿verdad? Entonces, también estamos frente a un fenómeno de oportunidades y de cambios. O sea, tenemos más de lo mismo, recrudecido por un lado el poder centralizado de los medios de comunicación masivos y tradicionales, y por otro lado tenemos como una inserción por ahí, al menos en Costa Rica, en ese sentido, ¿verdad? Redes sociales, efectivamente las redes sociales son, digamos, tienen un protagonismo en este momento importantísimo, tanto para que podamos tener acceso a información muy diversa, pero finalmente ahí tiene que ver con cómo usamos las redes, ¿verdad? Porque es el ombligo de las noticias falsas. Y las noticias falsas le dicen a ciertos sectores lo que quieren escuchar. Y ahí también están los enjambres de las desigualdades y las discriminaciones. Pero por otro lado tenemos la potencia de estos ejercicios de comunicación que las nuevas tecnologías permiten, no implican, sino permiten, ¿verdad? En una suerte de democratización, porque por supuesto tenés que tener conexión a internet, estable, computadora, demás, ¿verdad? Es decir, si es un privilegio, pero efectivamente entonces empezamos a ver otras voces, no empezamos, no es de ahora, ¿verdad? Pero en esa búsqueda de otros temas, de otros enfoques, de otros análisis y reflexiones, las iniciativas dentro de instituciones también, como las universidades, pero una serie de espacios autogestionados en redes sociales, ¿verdad? Es muy interesante. Yo invitaría a buscar, por ejemplo, hay un trabajo que está haciendo en Instagram un colectivo latinoamericano que se llama Ahí les va, que además de ser un análisis, una reflexión, que no necesariamente se presenta como el informativo objetivo, pero sí el análisis profundo y la interconexión de hechos desde un lugar joven, arriesgado, con excelencia gráfica, entonces te das cuenta que también en medio de esta crisis, y ¿verdad? Como la crisis es sanitaria, luego tenemos una consecuencia que es una crisis educativa y luego tenemos una emergencia, tenemos una crisis también de comunicación, ¿verdad? Y oportunidades en ese sentido, el papel que juegan las iniciativas independientes para la información y para la reflexión sobre lo que está pasando es indispensable.
pero ¿cuál es la veracidad de estas informaciones también? ¿Verdad? Porque yo aquí estoy diciendo y estoy opinando y puedo hacer referencia a análisis específicos, pero también lo que yo diga en este momento va a tener un determinado poder. ¿Quién se hace responsable de lo que yo o vos digas en este momento? ¿Quién se hace responsable de un meme o una infografía que no tuvo fuente pero se difundió, ¿verdad? O de algo que te da mucha confianza o veracidad. Por ejemplo, me mandaron un video que me decían, pero ve a Brasil, ve a este hombre que dice que todo está tranquilo, que, ¿verdad? O sea, la sensación de credibilidad porque es un video, porque, claro, como otra gente tiene instalada, bueno, es que los medios grandes mienten, pero el que tiene un celular y grabó cómo todo está muy tranquilo en determinado lugar, te da la sensación de que es verdad, pero es totalmente manipulado y subjetivo, ¿verdad? Entonces sí estamos en un momento donde nadie, casi nadie se está haciendo responsable de una serie de información que, que además de convivir con los medios más grandes, ¿verdad? Surgen y es difícil para la mayoría de la gente reconocer qué es confiable y qué no. Ahí es interesante porque si seguimos con las mismas estrategias que mencionabas antes, pues aparece que una de ellas es tratar de mantener al público bajo cierta ignorancia de incluso comprender el uso que se le puede dar a las tecnologías, ¿verdad? Y de la misma manera viene el tema del control de la información. Hay que también tomar en cuenta que el flujo de información realmente no es todo el que aparece o incluso el que se difunde, ¿verdad? Que Claro. es importante mencionar, creo que era Kapuscinski que mencionaba que era muy importante analizar los silencios dentro de los medios, ¿verdad? A la hora de la información Claro. que no circula, ¿verdad? Que incluso me parece interesante esto, porque muchas veces cuando vemos en las noticias, ¿verdad? Cuando se habla de quienes ocultan la información, se habla que los que ocultan la información son aquellos países que viven bajo un régimen político determinado. Entonces dicen, Cuba, Cuba esconde información, Corea esconde información, Vietnam esconde información, China esconde información, pero los países que viven bajo una dinámica democrática no esconden información, ¿verdad? Y nos dicen, nos hacen este análisis de esta forma, para hacernos creer que tenemos un acceso ilimitado a la información. Claro, claro, no, eso es otro mito, otra ficción, porque efectivamente vos también podés decir, bueno, hay una serie de medios, o de programas, o de, este se llama así, este se llama así, este tiene este color, este tiene otro color, y al final todos esos son un conglomerado que pertenecen a una misma persona. Uh-huh. Persona, ¿verdad? Con nombre y apellido, ¿verdad? Otro sí más difícil de entender, que es el tema de la transnacionalización de la información y digamos, de los medios informativos. Yo sí creo que efectivamente, y tal como en otros momentos hemos podido conversar también, eh, los, los, lo- los medios comunitarios, los medios autónomos, independientes, que ahí definir qué significa eso es importante, pero bueno, sería como todo un tema, pero entendiendo que un medio comunitario puede no tener fines de lucro, entonces el tema del financiamiento eh, y la autogestión de estos medios, porque la publicidad y otro tipo de inversiones puede comprometer efectivamente el contenido, medios independientes o alternativos. ¿Qué significa alternativo o independiente? Porque pues una empresa privada es independiente o no, ¿verdad? Entonces, ¿independiente de qué? ¿Verdad? Tal vez ahí sí el tema de alternativo en el sentido del ejercicio de construir una agenda de contenidos que contraste, que permita otro tipo de diálogos, otro tipo de rostros, otro tipo de vocerías,
pues se entiende distinto. Por eso es que aquí el tema de la legislación de los países con respecto a la tenencia de frecuencias y a la distribución de esos espectros radioeléctricos es vital. Y vean qué interesante, porque claro, a quienes tenemos acceso a Internet se nos hace súper simple decir, bueno, efectivamente es en Internet donde está la independencia de pensamiento, la criticidad o los procesos de reflexión. Estudios más recientes han demostrado que en realidad donde más están las noticias falsas es en las redes, y donde hemos encontrado información más fidedigna y de mejores fuentes es en los medios más tradicionales, en los medios de comunicación más tradicionales, o en las empresas, ¿verdad? Pero también en los dispositivos, porque resulta que la televisión ahorita está teniendo como un repunte o como una nueva vida que no tenía antes. Es decir, ahora la gente en Costa Rica, pero no solo en Costa Rica, prende el tele a determinada hora para ver la conferencia de prensa, ¿verdad? Eso no, o sea, la televisión, la pantalla, digamos, la gente que tiene pantalla, pues ya la está más utilizando para ver Netflix que otra cosa, ¿verdad? Cualquier cosa, digamos, de este tipo de consumo a la carta, digamos, pero no a una hora, estar atento a una hora ¿verdad? Para prender el tele, es decir, eso es un hábito de hace 10 años para un sector de la población, ¿verdad? Entonces sí estamos viendo transformaciones, no solo de las nuevas tecnologías de la información, sino de las viejas tecnologías de la información. ¿Qué papel está jugando la radio, por ejemplo, en comunidades, en el campo, en comunidades, digamos, rurales, entrecomillado, ¿verdad? Donde el acceso a Internet no existe. O sea, en Costa Rica tenemos una entrada a Internet increíble. Es increíble. Realmente Costa Rica, para apoyar el mito de la excepción, es una excepción en Latinoamérica. Pero igualmente tenemos miles de hogares desconectados, ¿verdad? Miles de hogares desconectados. Entonces, el tema de los medios independientes y de los procesos de comunicación independientes, hay que mirarlos más allá. Bueno, ¿qué papel están jugando las redes sociales como WhatsApp o, ¿verdad? Otras que permiten una discusión de grupos o de acompañamiento de grupos desde otra manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos quienes estamos en procesos de comunicación, también como por la democratización? Hay que buscar cómo innovar y cómo conectar procesos presenciales con procesos no presenciales, ¿verdad? Claro, esto es muy, muy importante, ¿no? Me parece que incluso deberíamos reflexionar mucho respecto al tema del derecho a la información y a la comunicación, que es relevante en estos contextos, sobre que son todo, dos derechos distintos. exactamente, que son dos cosas aparte y que además nos las hacen camuflados con libertad de expresión, con libertad de prensa, todo lo meten en el mismo saco y bueno, muy fácil meter todo en el mismo saco y después simplemente creer que el derecho al berreo es lo mismo que la libertad de expresión. Bueno, Rebe, muchísimas gracias. A vos. Creo que nos queda pendiente algunas cosas, pero podríamos grabar otro programa. Me parece que es un tema que todavía nos queda muchísimo por explorar y muchísimo por analizar, claro está. Muchas gracias, Rebe. Un gran abrazo. Igualmente, gracias. Y esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Muchas gracias. Praxis BB.